Tienen una oscilación aquí, entonces vamos a ver si podemos rescatar, si podemos cuadrarlo, a ver cómo nos va. Entonces, nada, gente, una vez más por estos lados, esta ocasión tenemos acá, vea, pedales. Aquí me llegaron varios pedales, entonces el cliente me dijo que si podía reparar, si lo podía cuadrar, muy bien, entonces ya les digo qué es lo que vamos a hacer a esto. Gente, para lo que el cliente me los trajo es porque, se alcanzan a notar, tienen una oscilación aquí, un jueguito. Entonces todos están así. Entonces vamos a ver si podemos rescatar, si podemos cuadrarlo, a ver cómo nos va. Entonces ahí les va. Hey, pille pues, gente, vea, tenemos el primer pedal. Si alcanzan a darse de cuenta que tengo varios videos, por acá se los voy a dejar. Tengo varios videos desarmando varios pedales. Normalmente es siempre la misma dinámica, la misma herramienta. Entonces en esta ocasión vamos a agregar, a corregir esto. Vamos a ver si nos da. Entonces aquí vamos. Primero, recuerden que tenemos la herramienta y esto se afloja siempre del lado contrario donde muestra la flecha. Así que si la flecha la inicia hacia acá, tenemos que hacerle al revés. ¿Sí? Entonces ya aflojamos. Vamos a ver cómo encontramos esto acá. Y pues, gente, vea, terminamos de desenroscar acá. Y ahora sale la rosca, le hacemos presión para que ahora sí salga. Y este es el resultado. Pueden apreciar. Entonces donde tenemos que cuadrar es por acá, exactamente aquí. Tenemos que resolver esto, mirar si lo podemos dejar más ajustado, porque esta parte es la que se encarga de el ajuste del pedal. Igualmente este buje con el roce se empieza a desgastar, todo el movimiento empieza a desgastar y es normal que ya vaya a tener desajuste, pero vamos a bregar a intentar hacer que quede con menos desajuste posible. Así que vamos a terminar de desarmar acá. Bueno, gente, vean, entonces lo que vamos a hacer es, primero hay que sacar la contratuerca. Entonces apoyamos aquí y desenroscamos. Esta aquí desenrosca con una llave número 10 y esta aquí es una 7. No tengo la 7, tengo una llave de expansión pequeña, que es lo mismo. En caso de que esté muy dura aquí para aflojar, aquí ya, que está muy dura, entonces lo que podemos hacer más fácil es apoyar con una llave de 15, echar por acá y ahora sí también hacerle fuerza. Es lo mismo. En el caso estaba hasta flojo. Terminamos de aflojar. Y importante, muy importante, de que cuando estén aflojando no perder un balín. Estos balines son difíciles de conseguir, casi no se manejan en el mercado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuidar bastante de que de pronto se les vaya a perder un balincito de eso. Si no estoy mal, lleva 12 balines, lleva 12 de cada lado. Pero igual ahorita termino de confirmar porque a veces todos los pedales no son iguales. Soltamos y ven, pueden ver el estado de cómo estaba todo. Aquí especialmente yo uso un imán para poder tener todos los balines aquí sin que se me vayan a perder, se vayan a extraviar. Roto por acá, termino de sacar esto. Tenemos este espaciador de este lado. Vamos de sacar este guardapolvo y aquí tenemos el eje. Y sacamos otro guardapolvo, pero aquí no vayan a olvidar. Limpiamos por acá y alcanzan a ver el estado en el que se encuentra. Y bien, pues ya alcanzan a ver todo el deterioro que tiene ya del uso.
Como estas son bicicletas de montaña, es normal que mantengan en el río, en el lodo y se alcance a filtrar la suciedad. Por eso es que se ve así todo fangoso. Entonces vamos, ahora voy a lavar, voy a organizar y voy a empezar a ensamblar a ver cómo nos queda. Así que ya volvemos. Gente, pillen pues, vea, ya lo tenemos así. Vean ya pues cómo nos quedó. De aquí limpiamos bien, aquí con un destornillador y una servilleta, un pañito. Metimos hasta el fondo y ahí sí, vea, ahí se alcanzan a ver, ya quedó limpio. Entonces, ¿qué prosigue ahora? Después de tener el eje y ya tener todo esto organizado, ahora sí vamos a engrasar. Como les decía, los balines los separé, quedaron separados en 12, si eran 12 al final. Entonces, ¿cómo empezamos acá? Primero ponemos el guardapolvo, este que se encarga de proteger aquí para que no le entre tanta mugre, tanta suciedad. Entonces vamos a lubricar. Yo por acá tengo grasa Shimano, es lo que siempre recomienda la marca. Lubricamos bien. Ponemos grasa Shimano acá. Ahora sí le ponemos este de aquí. De aquí sigue este pequeño acá. De ahí tenemos que instalar este aquí. Y ahora sí vamos a proceder a poner la primera hilada de balines. Voy a echarle la grasa aquí. Paciencia, si tienen la mano muy grande se les va a hacer un poquito complicado, un poquito tedioso. Y ahora sí procedemos a instalar los balines. Recuerden que son la misma cantidad. Este nos vino con 12, entonces son 12 abajo y 12 arriba, porque pronto no le vayan a poner más de un lado que del otro. Se me cayó uno, pero no pasa nada. Así vamos. Como este de acá, como este otro, y ahora sí listo. Va a dar la impresión de que le faltan balines, pero esa es la cantidad que viene. Ellos tienen que quedar con un espacio libre para que puedan girar. Bueno, una vez tengamos aquí, ahora sí vamos a engrasar esta parte de acá, aunque parece que es más fácil. Vemos aquí, lubricamos acá. Vean que estoy buscando la forma de que sea más fácil para ustedes, para todos, claro está. Y ahora sí acomodamos aquí. Ahí simplemente hacemos presión y vamos acomodando hasta que ellos se centren. Seguimos aquí haciendo presión y de allá entraron. En esta parte de aquí ya. De pronto, si de pronto se enredan o no se les hace fácil, pueden ponerlo directamente en el bujecito. Ponemos primero en el buje y ya ahí sí después forme cómo va y así instalamos. Recuerden que cada vez que pongan los balines confirmen que sean los 12. Cada vez que bajen los balines, de una vez separen los balines y confirman la cantidad. Vamos, y ahora sí sigue el cono. Vean, cuando el cono tiene fuego, tiene jueguito pues de la oscilación, el movimiento, termina así, se pone así, como un poco de deterioro y eso. Pero como esto no se maneja en repuesto, para la empresa es más fácil cambiar
uno nuevo que manejar repuesto, entonces volvemos a instalar. Esto es rosca contraria. Aprieta hacia la izquierda. Apretamos, apretamos. Y llega un punto en el que ya no tiene movimiento aquí. Aquí no tiene movimiento. Le damos así. Y ahora sí colocamos el contratuerca. Esta parte de aquí es importante porque necesitamos que esta se requinte con esta de acá para que la vibración, el pedaleo, el movimiento no la afloje. En caso de que esto se afloje, todo esto se va a salir, se va a desajustar. Entonces por eso es importante este punto de aquí. Aquí yo lo estoy girando para confirmar de que sea suave. Al menos aquí si yo lo muevo, pero se atasca un poquito, entonces tengo que liberar presión. Entonces aquí donde la parte de contratuerquear. ¿Qué es contratuerquear? Es agarrar esta de aquí, agarrar la otra y hacer fuerza en su mismo, hacer fuerza contraria para que las dos tuercas queden firmes. Ahí quedó firme. Quedó firme y no quedó sin movimiento. ¿Sí ven? Sin movimiento, sin movimiento. Ahora vamos a echar grasa, gente. Vamos a echar grasa acá adentro. Yo le he echado un poquito. Quería recalcarle lo importante que es contratuerquear la parte de aquí, que no nos quede ni muy suave, que quede con movimiento, con juego, ni que nos quede muy apretado. Para eso se contratuerquea aquí. Entonces una vez tengamos acá listo, vamos a acomodar por acá. Vamos a sacar el excedente. Y cuando queramos apretar, recuerden que se aprieta con la flecha. Ahí está la flecha. ¿Sí la ven? Entonces apretamos del lado de la flecha. Con la herramienta. Y seguimos. Tiramos el excedente. Más excedente. Terminamos de requintar. Tengan en cuenta que esto es de pasta. Ustedes no pueden abusar en fuerza porque lo van a reventar, se va a partir. Recuerden que por eso es que la roca es así de larga, para que por si se va a salir tenga más seguridad antes de salirse. Entonces cuando vamos a apretar, apretamos, pero sí, pasarnos de fuerza. Y aquí nos quedó suave. Y lo más bueno, gente, vea, no tiene la oscilación, quedó sin juego. Ahí se le nota un poquitico, pero es normal. Tiene muy poco, muy mínimo, pero es normal por el uso, por el desgaste. Así que por esta parte ya, que nos sigue, que nos falta. Tenemos uno y nos faltan otros tres. Así que por ahora quedamos listos aquí. Todo, gente, y recuerden, cualquier duda, inquietud, sugerencia, me escriben en los comentarios, siempre estoy pendiente.
Así que eso es todo por hoy. Vea, mantenimiento, engrase, reparación de pedales Shimano. Pedales Shimano M530. Así que todo por hoy. Gracias por el apoyo. Saludos.